Cuba vivió este pasado domingo las protestas más multitudinarias contra el gobierno comunista desde la Revolución de 1959. Apagones largos y continuos, precios desorbitados de alimentos y productos de primera necesidad y desabastecimiento de medicamentos. Mucha gente en Cuba está harta. Y ese hartazgo ha puesto el foco en dos lugares: la gestión del país por parte del régimen castrista, encabezado ahora por Miguel Díaz-Canel, y el embargo que Estados Unidos mantiene sobre la isla caribeña desde los años 60. Así que de eso voy a hablar hoy. ¿De qué es ese embargo? ¿Por qué sigue en marcha? ¿Y cuáles han sido sus efectos sobre la economía cubana y el futuro del país? Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y esto ocurre, os lo prometo, solo en América. En este vídeo quiero dejar de lado el análisis estructural o político de Cuba para centrarme en un solo asunto: las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y lo aviso con antelación para que luego la peña no empiece con: Es que no has hablado de la dictadura represiva y asesina de Cuba. Es que no has hablado de los altos índices de alfabetismo y el gran sistema sanitario que tienen en el país. Bien, pues pasemos a las páginas de la historia. Y quiero remontarme primero a finales del siglo XIX, concretamente a la época en la que Españita TM todavía controlaba a Cuba como una de sus colonias en América, aunque con un papel económico cada vez más prominente por parte de Estados Unidos, que es lo que desencadenaría los follones de más adelante. Es curioso que los intereses de Estados Unidos con Cuba han sido de lo más variopintos. A mediados del 19 eran los estados sureños pro esclavitud los que estaban interesados en sumar a Cuba a la nación para tener más capacidad de negociación. Así, a grandes rasgos, los sureños teorizaban que sumar a Cuba como estado esclavista y agrario, amén de plantaciones inmensas de azúcar y también de tabaco, les daría más poder para contrarrestar los embistes de los abolicionistas de los estados norteños. Bueno, eso sale mal porque Lincoln, guerra civil y tal, pero más adelante Estados Unidos ve en la isla caribeña una oportunidad de oro para el comercio y la inversión privada. Quiero decir, Cuba está a tiro de piedra de Florida, literalmente a unos 200 kilómetros a nado. De hecho, nos la intentaron comprar a los españoles varias veces, pero sea por diplomáticos que no sabían un carajo de español o simple arrogancia patria, la cosa nunca fructificó. Lo cual nos lleva a la guerra entre Estados Unidos y España en 1898, después de que se hunda tras una explosión, y no es que haya precisamente consenso que concluya cómo, por qué o quién causó esa explosión, el acorazado USS Maine en los alrededores del puerto de La Habana. Crisis del 98, España pierde Puerto Rico, las Filipinas y Cuba, y se desencadenan los prolegómenos de la hegemonía estadounidense en el Caribe. En la primera mitad del siglo XX, y con Cuba ya como república independiente, Estados Unidos mantiene un férreo control sobre la isla. Los cubanos firmaron tratados que cedían a Estados Unidos una parte de la bahía de Guantánamo, donde instalar una base militar, y que hasta los años 30 ofrecía el derecho a que Estados Unidos invadiera la isla siempre que creyera conveniente para mantener un gobierno adecuado. Very nice. A partir de los años 40 asciende al poder un general llamado Fulgencio Batista, que en los 50 acaba dando un golpe de estado con el apoyo de Estados Unidos. Esos años de dictadura dan lugar a una época en la que la inversión privada estadounidense despunta en Cuba, especialmente en La Habana, aunque también con corrupción rampante y presencia habitual de altos capos del crimen organizado del continente. Pero es también en esos años cuando un tal Fidel Castro empieza a prestar batalla al régimen de Batista en una guerra de guerrillas que se intensifica en el tramo final de la década de los 50. Ni siquiera la ayuda económica y militar de Estados Unidos, que se estanca en el 58, ayuda a Batista a frenar las ofensivas de Castro, que termina alcanzando la victoria un año después. Y aquí es cuando todo se va al traste de verdad en las relaciones entre ambos países. El nuevo gobierno lleva a cabo una reforma agraria que despoja de sus tierras a propietarios extranjeros y corporaciones para repartirlas entre el Estado y campesinos. También nacionaliza multitud de empresas privadas como refinerías de petróleo, muchas de ellas propiedad de ciudadanos estadounidenses, y las pone bajo el amparo del Estado, sin remuneración.
Por supuesto. Eso provoca que el entonces presidente de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, responda con un embargo comercial, salvo por alimentos y medicamentos, y corte relaciones diplomáticas con la Cuba de Castro, quien a su vez ya acerca posturas con el que a esas alturas es el mayor rival geopolítico e ideológico de Estados Unidos, la Unión Soviética. Es que buenísimo el himno ese, joder. Ya en 1961, y bajo la supervisión del nuevo presidente John Fitzgerald Kennedy, llega la catastrófica e infructuosa invasión de la Bahía de los Cochinos. A grandes rasgos, Eisenhower había aprobado antes una operación secreta de la CIA para entrenar a disidentes del castrismo y dar un golpe de estado contra el gobierno de Fidel. La cosa sale mal y en febrero del 62 Kennedy anuncia un embargo total contra la isla. El mismo embargo que se extendería a lo largo de las siguientes 6 décadas y que nos tiene hoy hablando de toda esta movida. En más de medio siglo, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos han visto pocos visos de mejorar, y si acaso han empeorado con endurecimientos del embargo o de las restricciones de viajes que se han visto durante las administraciones de Ronald Reagan, que en el 82 designa a Cuba estado que sponsoriza el terrorismo en África y Sudamérica, George H.W. Bush, que en el 92 pretende ayudar al colapso del castrismo poco después de la caída de la Unión Soviética, y Bill Clinton, que en el 96 responde a la indignación generada por el ataque de los militares cubanos contra 2 aviones civiles de exiliados de la isla. George W. Bush llevó a cabo una política continuista con Cuba, pero fue Barack Obama el que de verdad quiso cambiar el paradigma a partir del 2009, apenas un año después de que Fidel ceda el poder a su hermano Raúl Castro. Además, y esto según análisis de expertos, Obama lo hace sin esperar demasiadas concesiones a cambio, lejos de lo que ya estaba llevando a cabo Raúl por su cuenta, como algunas reformas económicas que permitían a los cubanos la compraventa de activos inmobiliarios y de coches, aumento de los préstamos bancarios y una expansión de los empleos autónomos. Y digo que Obama no recibe demasiado a cambio porque la suya es una apuesta más a futuro, de tener un poco de paciencia a que haya un cambio dentro del gobierno cubano. Alivia las restricciones de viajes y permite el envío ilimitado de dinero desde Estados Unidos a Cuba. Y luego restaura relaciones diplomáticas con el país. Procede a un intercambio de prisioneros entre ambas naciones. Quita a Cuba de la lista de países que promocionan el terrorismo. Reabre la embajada de Estados Unidos en La Habana. Y en 2016 se convierte en el primer presidente estadounidense en visitar la isla caribeña desde Calvin Coolidge en los años 20. Pretty big deal, guys. Pero todos estos avances de Obama se dan de bruces con una realidad probablemente inesperada para el expresidente. Donald Trump gana las elecciones de 2016 y en un guiño a los votantes cubanoamericanos exiliados en Florida, no una comunidad precisamente desdeñable en un estado que suele decidir elecciones muy disputadas, reinstaura las restricciones de viajes y añade otras comerciales, aunque se queda corto de romper relaciones diplomáticas totales con Cuba. Trump, además, justo antes de abandonar la Casa Blanca el pasado enero, revierte otra de las decisiones de Obama y vuelve a sumar a Cuba a la lista de países que promocionan el terrorismo. Lo que nos lleva a un Joe Biden que por ahora ha hecho poco por retomar las estrategias diplomáticas del que fuera su jefe entre 2009 y 2017, y algo más por mantener el statu quo del embargo contra Cuba y sin pretensión de querer convencer a sus aliados para hacer algo al respecto. Porque, apunte importante, cualquier rescisión del embargo total a Cuba tiene primero que pasar por las cámaras del Capitolio, incluido un Senado donde los republicanos tienen pocos intereses políticos para cambiar el paradigma. Un 66% de los votantes cubanoamericanos en Florida se oponen al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, según encuesta de Ben Dixon y Amandi International. Aunque cabe decir que la opinión pública entre los cubanoamericanos acerca del embargo es cuanto menos inquietante. En los últimos años, entre el 50 y más del 60% de ellos apoyan mantener el embargo, según encuestas de Florida International University, pero más del 80% creen que el embargo no está funcionando. Porque esa es la clave de todo esto. ¿Está funcionando el embargo de Estados Unidos a Cuba? O, mejor dicho, vamos a plantearlo de otra forma. ¿En qué sentido debería estar funcionando el embargo? Los que apoyan el embargo alegan que cualquier otra opción sería legitimar a un régimen que vulnera los derechos humanos y oprime a su pueblo bajo una dictadura comunista que solo trae hambre y miseria. Mientras que los críticos defienden que el embargo solo ha hecho que perpetuar las dificultades económicas de Cuba, lo que al final se traduce en pobreza y penurias para sus ciudadanos más que para sus líderes. Y aunque parezca que estos dos son extremos irreconciliables, lo cierto es que la comunidad internacional tiene bastante claro que el embargo de Estados Unidos es excesivo. Desde 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas ha adoptado resoluciones no vinculantes todos los años
pidiendo el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba. De los 193 Estados miembros, solo Estados Unidos e Israel han votado en contra en muchas de las votaciones recientes. España, por su parte, ha votado a favor con gobiernos de derechas y de izquierdas desde hace años. En el 2018, Naciones Unidas se sumó a apoyar un informe que concluía que Cuba había perdido más de 130.000 millones de dólares actuales a causa del embargo. Un embargo que tacharon de injusto. El debate en torno al embargo se ha desdibujado notablemente en los últimos años porque unos alegan que es solo una excusa para maquillar la patética gestión del gobierno castrista y otros defienden que el embargo es la única razón por la que Cuba está en una situación tan precaria. Como con todo, la respuesta real viaja un poco entre ambos factores, siendo la dependencia de Cuba del petróleo venezolano, un país no precisamente en su mejor momento, y del turismo internacional, que ha caído más de un 90% con motivo de la pandemia, otros dos que añaden a los problemas por los que pasa la isla caribeña en estos momentos. La crisis social se ha exacerbado además por un repunte importante de los precios de alimentos y productos de primera necesidad y un desabastecimiento casi total de los medicamentos, y por reformas que han hecho poco por paliar esas dificultades. La cuestión que le queda delante ahora mismo a Biden es decidir si mantener el embargo y por tanto seguir obstaculizando el crecimiento económico de una Cuba que sufre su peor brote de coronavirus en toda la pandemia, y quizá también desencadenar la rebelión popular y el cambio de gobierno que una gran mayoría de administraciones previas han buscado con tanto anhelo, o retomar la estrategia de Obama y arriesgar con ponerse en contra a una comunidad cubanoamericana que le haría casi dejar en manos republicanas a la decisiva Florida. Creo que parece bastante obvio qué es lo que cabe esperar, ¿verdad? Pero oye, cosas más sorprendentes se han visto. Pero dejado de lado el cinismo, eso es todo por esta entrega de Solo en América. Mi nombre es Emilio Domenech, nos vemos dentro de 2 semanas aquí en Neutral.es. Hasta luego.